Buen día, mi nombre es Jocelyn Álvarez, residente de cuarto año de cirugía del Hospital Roosevelt. Yo les voy a hablar sobre la distribución estadística normal y pruebas de normalidad que podemos utilizar al momento de realizar pues investigaciones científicas y en este caso pues vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Para pues entender un poquito el tema, la distribución normal es una de las distribuciones de probabilidad más importantes. Se define como una distribución de variable continua y con un campo de variación, y esta fue pues descubierta por Gauss. La distribución normal nos indica que se puede modelizar características cuantitativas de grandes poblaciones. Muchas de las distribuciones tienden a aproximarse a la distribución normal bajo ciertas condiciones y por último, todas aquellas variables que puedan considerarse causadas por un gran número de pequeños efectos tienden a distribuirse con una distribución normal. La distribución normal pues es una distribución de variable continua que queda especificada por dos parámetros de los que depende su función de densidad y que resultan ser la media y la desviación típica o la desviación estándar. Su estudio teórico pues suele introducirse directamente a partir de una función de densidad, que es lo que vamos a ver en el ejemplo siguiente. Su importancia pues se debe fundamentalmente a la frecuencia con la que distintas variables asociadas a fenómenos naturales y cotidianos siguen aproximadamente esta distribución. Caracteres morfológicos como la talla o el peso o psicológicos como el coeficiente intelectual son ejemplos de variables de las que se pueden utilizar frecuentemente y que se asume siguen una distribución normal. Pues aunque algunos autores han señalado que el comportamiento de muchos parámetros en el campo de la salud puede ser descrito mediante una distribución normal, puede resultar incluso poco frecuente encontrar variables que se ajusten a este tipo de comportamientos. El uso extendido de la distribución normal en las aplicaciones estadísticas puede explicarse además por otras razones. Muchos de los procedimientos estadísticos pues habitualmente utilizados asumen la normalidad de los datos observados, aunque muchas de estas técnicas no son demasiado sensibles a la desviación de la normalidad, y en general esta hipótesis puede observarse cuando se dispone de un número suficiente de datos y resulta recomendable contrastar siempre si se puede asumir o no una distribución normal. Tenemos también lo que es las propiedades de la distribución normal, y esta pues posee ciertas propiedades importantes que conviene destacarlas en esta clase, que es una de ellas que tiene una única moda que coincide con su media y su mediana. La curva normal es asintótica al eje de abscisas, por ello cualquier valor entre cualquier valor es igual a 1. Es simétrica con respecto a su media. Según esto, para este tipo de variables existe una probabilidad de un 50% de observar un dato mayor de la media y un 50% de observar un dato menor. El área bajo la curva, comprendido entre los valores situados aproximadamente a dos desviaciones estándar de la media, es igual a 0.95. Y existe en concreto, pues que el 95% de posibilidades de observar un valor. La forma de la campana de Gauss depende de los parámetros y de la desviación estándar. La media indica la posición de la campana, de modo que para diferentes valores de la gráfica es desplazada a lo largo del eje horizontal, y por otra parte la desviación estándar determina el grado del apuntamiento de la curva. Existen pues diferentes test estadísticos que nos ayudan a nosotros poder pues ver si la hipótesis o el test estadístico es positivo o se puede utilizar una hipótesis pues alternativa. Pues parece lógico que cada uno de estos métodos se complementen con procedimientos de análisis que cuantifiquen de un modo más exacto la desviación de la distribución normal, que lo importante, como habíamos dicho, la media y la desviación estándar. Existen distintos test estadísticos como podemos utilizar para diferentes propósitos de la salud, que es el test de Kolmogorov y Smirnov. Es el más extendido en la práctica. Por lo general pues se usa en base de datos mayores a 50 datos, y se basa en la idea de comparar la función de distribución acumulada de los datos observados con una distribución normal, midiendo las máximas distancias entre ambas curvas. Como en cualquier test de hipótesis, la hipótesis nula se rechaza cuando el valor del estadístico supera un cierto valor crítico que se obtiene de una tabla de probabilidades. Dado que en la mayoría de los paquetes estadísticos como el SPSS, que es el que les voy a explicar cómo utilizarlo y cómo poder sacar estas pruebas estadísticas en este momento, aparece también programas donde nos ayudan a sacar el valor de P. También
nos ayuda a sacar diferentes cálculos. Existen también modificaciones del test de SPS como el Anderson-Darling, que también puede ser utilizada este test estadístico. Otros procedimientos muy extendidos es también el test de chi cuadrado, que esta pues es una de las más utilizadas y no obstante este tipo de procedimientos deben ser utilizados con precaución cuando se dispone de un número suficiente de datos. Cualquier test será capaz de destacar diferencias pequeñas aun cuando estas no sean relevantes para la mayor parte de los propósitos. El test de Kolmorov-Smirnov en ese sentido pues otorga un peso menor a las observaciones extremas y por lo tanto es menos sensible a las desviaciones que normalmente se producen en estos tramos. Por eso, pues es aconsejable utilizar este test cuando tenemos más de 50 datos y el de Shaquille Wills cuando tenemos pues los datos menores de 50. Bueno, vamos a hablar un poquito del ejemplo que les había mencionado antes. Habíamos dicho que las pruebas de normalidad pues, nos permiten ver si hay una prueba estadística paramétrica o una prueba estadística no paramétrica. Las diferentes pues, características donde la estadística paramétrica tiene determinadas presuposiciones como normalidad de la distribución de sus datos o homogeneidad de varianza de sus datos. Y la estadística no paramétrica son los datos analizados que no tienen presuposiciones y las pruebas de distribución pueden ser libres. Esta pues tiene ventajas y desventajas, entre sus ventajas que se puede aplicar a muchas situaciones particulares y se aplican a datos cualitativos y entre sus desventajas que no son tan eficientes como las paramétricas y que se necesita una evidencia más fuerte para rechazar la hipótesis nula. Quiere decir que necesitamos mayor cantidad de muestra para poder nosotros pues identificar si es una evidencia más fuerte. Aquí tenemos nosotros, vamos a utilizar pues SPSS, que es un programa estadístico que se utiliza en los últimos años de manera más fuerte porque nos ayuda a tener un análisis de los datos de manera más rápida y de manera directa una vez pues sepamos utilizar SPSS. Aquí nosotros nos permite tener una vista de datos y la vista de variables. ¿Qué tenemos que tener primero? Pues nuestra lista de variables que nosotros vamos a analizar. Nosotros tenemos en este caso, en este ejemplo, la edad, el peso, el embarazo y las pérdidas de embarazo, donde tenemos que colocamos aquí los decimales, que son los datos que vamos a colocar. La edad, pues no vamos a colocar decimales. En peso, pues puede tener un decimal que lo vamos a medir en kilogramos. Y el embarazo y pérdidas sin decimales. La etiqueta, pues es el nombre que va a llevar la, la, la variable. En este caso, pues es lo mismo, edad, peso, embarazo, pérdidas. Los valores, en dado caso, nosotros, pues, por ejemplo, si hubiéramos utilizado sexo, vamos a utilizar como ejemplo el sexo para poder explicarles a quién nos sirve esta columna de valores. Podemos ponerle nuevamente la etiqueta sexo y los valores es colocar, si nosotros le vamos a colocar una etiqueta a esto, ¿verdad? Para poder ponerlos más fácil y de mejor manera los datos colocando solo un número. Si colocamos 1, va a significar que es hombre. Y si colocamos el número 2, va a significar que es mujer. Para no estar colocando hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, únicamente con un número vamos a identificarlos. Va a aceptar. Pero en este caso, pues no lo vamos a usar. SPS también nos permite tener las medidas, qué medidas se le va a dar a cada variable, se le puede colocar escala, ordinal, nominal, según sea la variable que vayamos a utilizar. Bueno, ya tenemos nosotros nuestras columnas donde podemos diferenciar las diferentes variables, edad, peso, embarazo, pérdidas y la lista de datos que podemos observar que son pues datos ficticios, donde colocamos la edad, el peso en kilogramos, embarazo y pérdidas. Como les había mencionado antes, para poder nosotros hacer una prueba de normalidad, debemos saber que existen dos pruebas de normalidad estadística, que es la de Shapiro-Wilk y la de Kolmorov-Smirnov. Esta, pues, en la de Shapiro-Wilk se utilizan en base de datos que tengan menor de 50 datos y en la de Kolmorov es la que se utilizan cuando tenemos más de 50 datos. Lo que tenemos que hacer como primer paso, pues, es plantear la hipótesis, teniendo una hipótesis
nula, donde los datos tienen, que nos indican que tienen los datos una distribución normal, y una hipótesis alterna, que quiere decir que los datos no tienen una distribución normal. Todo esto dependiendo del valor de P. Si el valor de P es mayor del 0.05, nuestra hipótesis es nula. Quiere decir que los datos tienen una distribución normal. Y la hipótesis alterna cuando nuestra P es menor a 0.05. Quiere decir que los datos no tienen una distribución normal. Para poder empezar a hacer este análisis, vamos a colocar analizar, estadísticos descriptivos, vamos a colocar explorar, y aquí podemos colocar la lista de las variables dependientes que queremos sacar, pues las pruebas, el test estadístico de normalidad, lo vamos a hacer uno por uno. Siempre verifiquemos que aquí en gráficos, pues coloquemos gráficos de normalidad con pruebas, continuar, y ponemos aceptar. Aquí podemos observar que nos da los datos donde la edad, la media de la edad es de 25, una desviación de estándar de 8.86, y la prueba que vamos a utilizar es la de Shapiro-Wilk. ¿Por qué? Porque nuestra base de datos es menor a 50 datos. En este caso, pues tenemos únicamente 30, y la significancia es de 0.27. Esto quiere decir que nuestra hipótesis es alterna, porque tiene una prueba, los datos no tienen una distribución normal. ¿Por qué? Porque es menor al 0.05. La ventaja de las pruebas de SPSS es que nos permite también generar gráficas de una manera, de la misma manera que ponemos un clic, también nos saca las gráficas, donde podemos ver las diferentes tipos de gráficas que podemos utilizar, y no son las típicas de las de país, las de barras, etcétera. Ahora vamos a agregar otra de las variables. Analizar, estadístico descriptivo, explorar. Vamos a colocar, en este caso, vamos a poner peso, aceptar. Y esto es lo bueno de CPSS también, que guarda tanto lo que teníamos anteriormente como lo nuevo. Nuestros datos de peso nos indica que la media es de 60, con un intervalo de confianza del 95% entre 56, el límite inferior, y superior a 64, una mediana de 58, una varianza de 102. Y aquí podemos ver que las pruebas de normalidad, Shapiro-Wilk, porque tenemos menores de 50 datos, es de 0.054. Quiere decir que los datos tienen una distribución normal. ¿Por qué? Porque la significancia, que es el valor de P, es mayor a 0.050. De igual manera, nos saca nuestra gráfica, y todo esto pues podemos trasladarlo a cualquier documento de Word o documento de Excel de manera fácil. Ahora vamos a hacer el embarazo, estadístico descriptivo, explorar, embarazo, aceptar, y de igual manera, ¿verdad? Tenemos una media de embarazos de 4 embarazos en total, una mediana de 3.5, una desviación estándar de 3.57, donde la prueba de Shapiro-Wilk es menor a 0.05. ¿Qué quiere decir? Que los datos no tienen una distribución normal. Ahora, por último, la última variable, analizar, estadístico descriptivo, explorar, pérdidas. Aceptar. El total de pérdidas, la media es de una pérdida con una desviación estándar de 1 también, y una prueba de Shapiro-Wilk que es menor a 0.01. ¿Qué quiere decir?
que es una hipótesis alternativa donde la distribución de los datos no es normal. Para poder nosotros utilizar cuando la prueba de distribución es normal y cuando no son normales, pues tenemos una tabla específica donde las pruebas de comprobación de hipótesis es la que hemos utilizado, prueba de Kolmorov-Smirnov, la de Shapiro-Wilk. Estas nos ayudan a comprobar si la hipótesis es nula o es alterna. Y las de que deberían de usarse si la distribución no es normal, pues ya la de Spearman, si nos demuestra, Mann-Whitney, Cruz-Caldwellis, mediana de Mood y Friedman. Estas son las diferentes pues, opciones que tenemos para poder realizar el análisis de los datos y de manera fácil para poder hacerlo pues de manera rápida y con mejor análisis de datos en diferentes programas estadísticos. Y esta pues es uno de los ejemplos para poder realizar la distribución estadística normal y pruebas de normalidad. Muchas gracias.